Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de AI Evolve. El día de hoy quise traer algo nuevo referente a lo que es el uso de function calling, pero utilizando un modelo free, ¿bien? Que se llama Nexus Raven. Dentro del repositorio GitHub que van a encontrar aquí debajo, dejo una carpeta que se llama Function Calling Nexus Raven, y ahí dentro van a encontrar dos archivos importantes, uno que dice Function Definition y otro que dice Raven Definition. La idea es que puedan ver que hoy día tenemos alternativas distintas a OpenAI para poder utilizar lo de Function Calling. Function Calling básicamente es una herramienta la cual te va a permitir poder identificar parámetros dentro de un input que te provee un usuario. Por ejemplo, si le preguntas a un bot cuál es el clima de mi ciudad, ¿cierto? Eh, y le pasas el nombre de tu ciudad, el bot debería ser capaz de reconocer el parámetro para luego buscar la información en algún lado. Eso permite que las inteligencias artificiales ya no solo se conviertan en unas maquinitas de responder cualquier cosa, sino que se conviertan ahora en un sistema de reconocimiento de entidades y de estructuras y variables, lo cual las lleva a un siguiente nivel. Bien. Para este ejemplo traje un pequeño vistazo de cómo funciona Nexus Raven. Este modelo es uno que fue entrenado con cerca de 13 billones de parámetros y la idea básicamente es que puedan ver cómo podemos utilizar esto para aplicarlo de function calling. Bien. Básicamente acá hay una serie de pasos, lo dividí en 8 pasos. Lo primero tiene que ver con las dependencias. Vamos a trabajar con request. Eso porque creé un endpoint donde va a estar viviendo el modelo y la URL la tengo en un archivo environment. Bien. Si alguien necesita que le pase la URL, se la puedo pasar. Bien. Entonces acá traemos lo que es request, .environment y operating system. Acá lo que voy a hacer es que voy a cargar todo lo que es la variable de entorno. Luego voy a definir la URL donde está viviendo el endpoint, ¿bien? Del modelo. Luego viene algo importante que tiene que ver con el prompt. El prompt básicamente tiene una estructura específica dentro del modelo de Raven y uno lo puede pasar de la siguiente forma. Fíjense que acá dice function, esta es la primera función, dice def get weather data coordinates. Y acá básicamente dice que va a obtener información de una API. Es como para darle una descripción. Después le colocas unos argumentos con unas coordenadas y aquí te va a devolver un flotante que es básicamente la temperatura. Y también acá le puedes pasar otra función que básicamente es, no sé, imagínate que necesitas obtener la coordenada de una ciudad para luego ir a buscar su temperatura. Bueno, por eso aquí hay otra función que dice def get coordinates from a city. Necesita el nombre de la ciudad y con eso debería poder ir y buscar la información en cualquier elemento que yo tenga. Bien. Lo más importante, además de estas funciones que son como la estructura para la búsqueda, es lo que aparece en la línea 34, que tiene que ver con el query. El query básicamente se lo pasas así, colocas user query, la pregunta, y aquí le estás diciendo human end. Es importante colocar esto para que él sepa que ahí se acaba la consulta de lo que es la persona. Y todo lo que está arriba es simplemente un contexto para que él sepa que esas funciones las va a usar a la hora de proveer respuestas, ¿ya? En caso de que lo necesite. Bueno, ese sería el primer paso. Segundo paso, aquí simplemente puse una variable que se llama question para recibir un input de la persona y a partir de eso proveer la respuesta. Luego acá defino lo que es el endpoint que voy a utilizar. Básicamente defino la API, la URL y defino la forma en que le voy a mandar la información, ¿sí? Como cualquier API. Luego acá hay una pequeña función, el paso 4, que lo que va a hacer es coger mi información, mi texto, y lo va a mandar hacia el modelo y me va a devolver lo que es el resultado. Bueno, en este caso simplemente es un request tipo post, donde voy a mandar mi información en formato JSON. Bien. Y eso me lo va a devolver también en un formato JSON, con todas las distintas respuestas posibles. Bien. Luego viene el paso 5, donde se define lo que es la función Raven, y esa es la que se va a encargar de extraer los parámetros de la función que yo necesite. ¿Okay? Entonces, bueno, si se dan cuenta acá, nada, dice query Raven y básicamente necesita un prompt. Y ese prompt es el que yo voy a mandar, ¿cierto?
el que va a mandar acá en mi variable. Por eso dejé esto como una variable que va a ingresar, eh, básicamente para que entre ahí cualquier pregunta que yo haga. ¿Bien? Es un string formateado. Y ahí lo que va a hacer es, va a usar ese prompt, bien, y aquí le defino unos parámetros para que el modelo sepa cuál es la temperatura. Quiero que sea muy específico, por eso la temperatura la dejé muy cerquita a cero. Esto del stop es simplemente para que el bot sepa cuánto tiene que terminar. Ese es un flag que él tiene a la hora de generar respuestas. Y luego acá viene lo que es si va a utilizar muestras para hacer la respuesta. En este caso no, va a ser determinístico. Y la máxima cantidad de tokens va a ser 2000. El resultado de eso es un output con varias cosas, pero en particular nos interesa obtener lo que es el texto generado, y además nos interesa ver en específico dentro de ese texto generado cuál es la llamada a la función que hizo, si es que lo hizo, y si no, por qué no lo hizo. ¿Ok? Así que por eso es importante aquí hacer el replace call para poder sacar entonces el nombre de la función que hay invocado. Bien, básicamente cuando yo le paso una pregunta, él va a identificar estas dos funciones que están en el prompt. Y si yo le paso, por ejemplo, unas coordenadas de una ciudad, entonces él va a invocar esta función. Y si le paso, por ejemplo, un nombre de ciudad, él debería invocar entonces esta otra función. Bien, eso es lo que queremos que capture. Y también algo súper interesante de Raven es que además de esto tiene la capacidad de explicarte por qué hizo el razonamiento que hizo. ¿Ven? Entonces por acá dejé una función que se llama query Raven with reasoning. Y lo mismo, necesita un prompt, ¿cierto? Acá pasa lo mismo, estamos haciendo una llamada y estamos haciendo exactamente lo mismo. Solo que ahora nosotros vamos a obtener una información distinta porque básicamente acá, fíjense que ahora, claro, estoy haciendo todo el proceso de quiero traerme toda la parte del texto generado, quiero traerme exactamente la misma estructura, pero es posible que uno obtenga toda la información sin tener que hacer un strip y una separación específica. Fíjense que aquí donde dice stop cambia, ya no es igual. Entonces ya ahora no me interesa solamente cuál es la función que llamó, sino que me diga cuál fue su razonamiento total. Y por eso aquí básicamente omito eso del stop. Bien. Con estas dos funciones ya tenemos todo. Luego lo único que habría que hacer es, en el paso 7, enviar el primer resultado a la primera función que se llama query Raven. Y bueno, básicamente esa nos va a decir cuál es la función que está llamando, si llama alguna. Y la segunda función se va a llamar en el paso 8, que se llama query Raven with reasoning. Y ahí te va a explicar entonces por qué eligió esa función y por qué el argumento que te da. Bien. Así que bueno, no siendo más, entonces si quieren vamos y hacemos una prueba. Estamos por aquí. Vamos a agrandar esto para que puedan ver mejor. Y acá tengo lo que es mi archivo Raven Definition y tengo mi Function Definition. Bien, entonces ahora lo único que hay que hacer es invocar a Raven Definition. Bien, entonces ahí lo que va a pasar es que me va a pedir una pregunta, ¿cierto? Nosotros podemos colocar una pregunta tipo, por ejemplo, algo como lo que tengo por acá. What's the weather in Seattle? Solo por dar un ejemplo. Bueno, en ese caso, ahí fíjense que automáticamente al yo hacer la primera llamada, que es la primera función, él detecta que necesita llamar a esta función que se llama getWeatherData. Bien, y básicamente acá arriba la van a poder observar. Esa es la función. Y además te va a decir cuál es el argumento que está invocando. En este caso Seattle, bien, que fue lo que yo lo pasé dentro de mi texto. Y cuando entra la segunda parte, que es el paso 8, ahí te va a dar una explicación de por qué hizo ese razonamiento, ¿no? Y aquí entonces, fíjense que, claro, esta es la función que invocó. Y además, aquí comienza a explicarte un poco cómo fue que hizo todo, ¿no? Entonces, aquí está la explicación paso a paso. Dice que el argumento es Seattle y básicamente esta función utiliza maps.co para obtener la latitud y la longitud de Seattle. Bien. Esa es la descripción que yo le puse, ¿no? Luego dice getWeatherData, bueno, ahí te dice básicamente que necesita ese parámetro. Y aquí te hace una explicación razonable de por qué eligió esa función y ese parámetro, ¿no? Lo cual está bastante interesante. Ahora, si hacemos otro tipo de pregunta, por ejemplo, no sé,
aprovechando que tenemos otra función y se llama getCoordinates from CityName. Bueno, básicamente ahí uno le podría hacer preguntas sobre, por ejemplo, no sé, cuál es la coordenada de tal ciudad, ¿no? O incluso podemos llevar al límite y hacerle otro tipo de preguntas. Vamos a escribir otra cosa, como por ejemplo, what's the em, what's the today date. Solo para que vean que cuando yo escribo otra cosa que no tenga que ver con la estructura, ¿cierto? Ahí fíjense que no va a hacer ninguna llamada a la función. De hecho, el parámetro queda vacío porque no tiene cómo, ¿bien? Y igual aquí el razonamiento sigue siendo el mismo. Este es el razonamiento que él usa para encontrar el parámetro, ¿ok? Ese no va a cambiar porque es la misma cosa. Ahora, si le preguntamos otro tipo de cosas, ¿qué tal si lo llevamos al límite y le cambiamos el idioma? A ver que también lo hace, ¿no? Supongamos que ahora le podemos preguntar, no sé, solamente para ver si tiene capacidad. Entonces fíjense que ahora, a pesar de que yo le estoy cambiando el idioma, él es capaz de determinar el parámetro. Y sigue funcionando. Fíjense que dice San Francisco, a pesar de que lo puse en español. Y acá básicamente te está diciendo todo lo que hizo. Estos son todos los pasos lógicos a la hora de determinar que ese era el parámetro, ¿no? Incluso lo podemos hacer en otro idioma y igual lo va a poder obtener, ¿no? Entonces fíjense que esta es la lógica. Primero obtiene información de getCoordinates y luego obtiene información de getWeather, ¿bien? Tú este parámetro lo puedes extraer y posteriormente lo puedes utilizar para, no sé, utilizar una API como lo que tengo por acá y básicamente de ese parámetro alimentar una consulta a una API y obtener una respuesta para dársela al usuario, ¿cierto? Así que bueno, eso es básicamente lo que se puede hacer con Raven. Espero que haya sido de utilidad y bueno, cualquier duda o comentario, quedo atento, que esté muy bien, hasta la próxima.